entregar tu corazón a Dios. Ayúdame a caminar con fe y devoción. Mi corazón precisa de amor para seguir desde el cielo. Ayúdame, intercede hoy. Padre mío, ayúdame. Sé que me puedes comprender. Dame hoy tu bendición para orar, para aumentar mi fe y confiar en Dios. Padre, sé que me puedes comprender. Dame hoy tu bendición. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Sumaya. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Carito? Muy bien, bendecida, gracias a Dios. Chévere. Bueno, buenas tardes a todos los que se están conectando con nosotros también. Bueno, pues hoy vamos a ver la vida del Padre Pío, otro aspecto súper importante de su vida, esos ataques que tuvo que soportar él durante tantos años, prácticamente desde su infancia, pero que arreciaron mucho más cuanto más él estaba cerca de salvar almas, de arrebatarle almas al maligno. Así mismo. Así mismo. Entonces, Bueno, pues vamos sin tanto preámbulo, a entrar primero en oración para que el Espíritu Santo nos ayude a hablar lo que el Padre Pío quisiera que la gente conociera de él, esos aspectos de su vida que la gente debería de conocer para afianzar mucho más esta bonita devoción. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi corazón para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que solo le pertenezca a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Padre Pío, envíanos a tu ángel para que nos guíe a Sumaya y a mí, para que en nuestras bocas estén esas palabras que tú quieres que la gente conozca de ti, para aumentar la devoción hacia ti y para la gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. bueno, entonces hoy vamos a comenzar. Es la primera parte de uno de los capítulos del libro que hemos estado siguiendo. Se llama Tinieblas y Luz. Vamos a hablar un poquito acerca de los testimonios que el propio Padre Pío escribió. Fueron cartas dirigidas a sus guías espirituales, por lo tanto, todo eso quedó registrado y gracias a esas cartas nosotros entonces podemos conocer un poquito más acerca de lo que sucedía dentro del Padre Pío. Un tema de enorme importancia en la vida del Padre Pío era el drama que se desarrollaba en lo íntimo de su ser, que se nos revela por él mismo y por sus directores espirituales. La vida del Padre Pío de joven adolescente en su madurez y ancianidad se caracteriza por un estado interior de perpetuo contraste, donde la paz mantenida sobre el alma reina sobre una conciencia abrazada siempre por la angustia, aunque no siempre de la misma intensidad. Este doloroso tormento interior, la verdadera noche oscura, nunca abandonó al Padre Pío. La dolorosa prueba de la noche oscura presenta toda la gama de las purificaciones y de los rasgos más significativos que caracterizan esta dolorosa etapa de preparación, que prepara la unión transformante del alma con Dios, donde los factores divino, diabólico, moral y psicológico son elementos predominantes de este fenómeno místico. Dios purifica el alma,
llamada a la divina unión, despojándola de cada impedimento que podría obstaculizar, retrasar o volver imposible la meta humanamente inalcanzable. El Padre Pío dice: Dios mío, ¿y por qué conmocionas y atormentas, sobresaltas otra vez y desquicias con tal violencia a esta alma ofuscada, a esta alma ya aniquilada, y a su aniquilamiento lo llamas movido, causado y querido por tu propio mandato y permiso? Con repetidos golpes de saludable cincel y con diligentes repulidas, acostumbro a preparar las piedras que deberán estar en la composición del edificio eterno. Estas palabras me las repite Jesús cada vez que me regala una nueva cruz. Con su acostumbrada diligencia maligna, Satanás aprovecha el estado doloroso del alma del Padre Pío, usualmente envuelta en densas tinieblas, inútil para distinguir el bien del mal, la verdad del error, aumentando la confusión del espíritu e induciendo a menudo al alma hacia el precipicio de la desesperación, mediante una lucha continua y despiadada. Es un duelo a muerte, librado sin tregua, ni ahorro de golpes, entre el alma y su encarnizado enemigo. Primero, asaltos diabólicos disfrazados bajo falsos ropajes, formas horrorosas, ensañamientos sobre los sentidos, ataques al alma, asaltos al intelecto y a la voluntad, con el objetivo preciso de impedir el ejercicio de las virtudes teologales y el progreso hacia el amor del amor divino. El cosaco, como le decía el Padre Pío al demonio, suscita en el alma un estado de desconfianza, de recelo en la divina misericordia, pero la reacción es inmediata y vigorosa, con alguna secuela de inseguridad, causada más que nada por la sincera disponibilidad en la que se encuentra el alma, que no quiere desagradar en lo más mínimo a nuestro Señor. El Padre Pío sufre, no tanto por la permanente violencia que debe hacerse a sí mismo, sino por la fealdad e ininterrumpida hostilidad de las tentaciones. Los ataques son continuos, día tras día, con creciente virulencia. El demonio no le daba respiro al Padre Pío. Él dice: la otra noche la pasé muy mal. El cosaco, hacia las 10 de la noche, cuando me metí en la cama, y hasta las 5 de la mañana, no hizo otra cosa que maltratarme sin interrupción. Muchas fueron las diabólicas sugestiones que me ponía en la mente. Pensamientos de desesperación, de desconfianza hacia Dios. Pero que viva Jesús, pues me protegí repitiéndole a él: tus heridas son mis méritos. Llegué a creer que esta era precisamente la última noche de mi existencia, o también, sin morir, que perdería la razón. Pero bendito sea Jesús, pues nada de esto sucedió. A las 5 de la mañana, luego que el cosaco se fue, un frío se apoderó de mi persona hasta hacerme temblar de pies a cabeza, como carrizo expuesto a un viento impetuoso. Duró un par de horas. Se me vino sangre por la boca. Lejos de asustarme, me preparé a la lucha, sonriéndoles con sonrisa socarrona. Entonces, sí que se me presentaron bajo las formas más abominables, y para hacerme prevaricar comenzaron a tratarme con halagos. Pero gracias al cielo les di una buena reprimenda, tratándolos como lo que son. Y luego que vieron convertirse en humo sus esfuerzos, se me aventaron encima, me derribaron al suelo, me pegaron con fuerza, lanzando por los aires almohadas, libros, sillas,
emitiendo al mismo tiempo gritos desesperados y pronunciando palabras obscenas. Los cosacos, últimamente, al recibir su carta, él se refiere aquí al padre Agostino, antes de abrirla, me sugieren que la rompa o la tire al fuego. Respondí que nada les valdría cambiar mi propósito. Se me arrojaron encima como un montón de tigres hambrientos, maldiciendo y amenazándome con que me lo harían pagar. Padre mío, cumplieron su promesa. Desde aquel día me han golpeado a diario, pero no me asusto. Hasta hoy se cumplen 22 días ininterrumpidos en los que Jesús les permite a esos mal encarados desahogar su ira sobre mí. Mi cuerpo, Padre mío, está todo magullado por los muchos golpes que ha contado hasta el presente por mano de nuestros enemigos. Y ahora, Padre Agostino, ¿quién podría narraros todo lo que he tenido que soportar? Estoy solo de noche y solo de día. Una guerra violentísima se libra desde aquella ocasión con estos horribles cosacos. Quieren hacerme creer que he sido rechazado por Dios. Pero Padre Pío en ningún momento sintió que estaba rechazado por Dios. Más bien estaba consciente de que todo lo que le estaba sucediendo era permitido por Dios. Ante la diabólica perseverancia, el Padre Pío está resuelto a toda costa no faltarle al amor de Dios, dispuesto a soportar toda clase de tormentos y tribulaciones, tanto físicos como espirituales. La incertidumbre no corresponde a las exigencias del amor y el pavor de desagradar a Jesús en el sufrimiento más atroz para él. Lo único que a él le aterraba era desagradarle a Jesús. De todo ello, de todas esas tentaciones, sobre todo las tentaciones impuras que sufría el Padre Pío, se reía como cosas sin importancia, siguiendo el consejo de su padre, de su guía espiritual. Sin embargo, él decía, me aflige en ciertos momentos no estar seguro si al primer asalto del enemigo fui rápido para resistirle a la tentación. Esas tentaciones me hacen temblar de pies a cabeza por ofender a Dios, pero nada temo sino a ofender a Dios. El temor provocado por las tentaciones es grande, pero es igualmente segura la conciencia de no haber acogido intencionalmente la sugestión diabólica. Él tenía miedo de no haber actuado prontamente, sin embargo estaba consciente de que él, si algún momento cayó, no era con la intención, él siempre estaba dispuesto a resistir cualquier tentación. La conciencia está tranquila, pero la victoria es conquistada a un alto precio. Me encuentro en manos del demonio, que se esfuerza por arrancarme de los brazos de Jesús. Cuánta discordia, Dios mío, me provoca este. En ciertos momentos, poco falta para que pierda la cabeza por la continua violencia con que debo hacerme. Cuántas lágrimas, cuántos suspiros, Padre mío. Se refiere al Padre Agostino, que es uno de sus dos guías espirituales. Cuántas lágrimas y suspiros, Padre mío, dirijo al cielo para ser librado. Pero no importa, no me cansaré de rezarle a Jesús. En enero 25 de 1923, durante el recreo, un colegial se puso un gorro con cuernos y una máscara del diablo hecha de cartón para las representaciones de la última noche de carnaval. El Padre Pío lo vio y le dijo, quítate eso, ni de broma. Y hace un gesto de horror hacia aquella horrorosa figura. No obstante, hay quienes no creen en el diablo, quien le compadece y al final de los tiempos lo hace hallar misericordia ante Dios. Y también quien elabora la historia de su nacimiento, su decadencia y su muerte. El Padre Pío cree y tiembla por su debilidad ante la potente astucia del enemigo y recurre a quien todo lo puede. No me cansaré de rezarle a Jesús, decía el Padre Pío. Y el Padre Pío hacía no menos de 4 horas de meditación diaria, rezaba novenas a la Virgen de Pompeya, a San José, a San Miguel Arcángel, a San Antonio, a San Francisco, al Sagrado Corazón de Jesús, a Santa Rita, a Santa Teresa de Ávila, y no menos de 5 rosarios al día, lo que lo hizo muchas veces hasta convertirse en un rosario viviente. 5 rosarios al día y a veces lo superaba los 5 rosarios diarios.
En esta nueva estrategia ideada por el cosaco, como le decía Padre Pío al demonio, a través de torturas interiores, consiste en obstaculizar la intimidad entre el alma y Dios, tratando de derribar el cimiento sobre el cual se apoya el edificio de la vida espiritual del Padre Pío, su fe. Justo en este periodo, cuando el alma teme tropezar a cada paso, de poner en duda casi permanentemente la realidad de las relaciones del alma con Dios y mediante el remordimiento de infidelidades aparentes o reales cometidas y no reparadas, el pánico de ofender a Dios, la incertidumbre de agradarlo o disgustarlo, él con su conducta de intensificar la lucha entre la luz y la oscuridad, la verdad y el error, la rectitud y el pecado, el Padre Pío sabe dónde encontrar la fuerza y el coraje. Reza y pide oración a los demás, con repetidas e insistentes exhortaciones a sus propios hijos espirituales y a sus devotos. Por otro lado, no desdeña invocar el alma llena de angustia la ayuda moral de sus padres espirituales, la importancia de tener un guía espiritual que nos vaya orientando en nuestra vida. De esta guía espiritual, cuya inteligencia y mesura le dirigen y recibe incalculables beneficios. Cada guía espiritual que recibía de sus guías, el padre Agostino y el padre Benedetto, orientaban al Padre Pío en medio de todo este martirio, tanto físico como espiritual, porque no solamente el diablo lo atormentaba espiritualmente, sino que físicamente recibía embates muy duros. El Padre Pío era discípulo dócil y humilde. Él decía, me esfuerzo por atender a las afirmaciones de quien hace las veces de Dios. Me esfuerzo con total empeño en permanecer firme a cuanto me habéis dicho de parte de Jesús, porque él sabía que sus guías espirituales le hablaba Jesús a través de ellos y le indicaba el camino y las decisiones que él tenía. Él confiaba plenamente en sus guías espirituales. Consciente de que nada hay más eficaz para la salvación que escuchar la voz de Dios, quien habla a través de sus legítimos representantes, se dirige a ellos con absoluta sinceridad para conocer su opinión y sus consejos. Las autorizadas afirmaciones de los ministros de Dios se volvían necesarias para conservar o recuperar la paz y la tranquilidad de su espíritu. Examine os ruego el presente escrito, y encontrando usted el engaño del demonio, no me evite el desengañarme. Esta idea me hace temblar. No quisiera ser víctima del demonio, le ruego por amor de Dios, escribía el Padre Pío. Examine atentamente el asunto y no sea benévolo ni tierno conmigo, queriéndome juzgar favorablemente, sino que descubriéndome engañado, ayúdeme con la gracia del Padre Celestial a proceder lo antes posible. Los consejos, las normas, las sugerencias del director producen el efecto deseado. Solo encuentro un poco de calma, dice el Padre Pío, al pensar y leer sus preceptos. Solo esta voz sigo, solo de esta pruebo en algún instante un poco de calma en medio de tantas tempestades. El único apoyo que me queda en medio del enorme rugido de la tempestad es tan solo la autoridad, cruda y desnuda, sin refugio del espíritu. Me esfuerzo por permanecer en las afirmaciones de quien hace las veces de Dios, pero nunca puedo bajar mi alma un rayo de luz. A esta autoridad me abandono, como un niño en brazos de su madre, y espero y confío en Dios no equivocarme, aunque mis sentimientos me quieren hacer creer todo lo posible. La absoluta sumisión de su espíritu al juicio y al control del director espiritual lo acompañó hasta la tumba. Lo que escribe en 1916 es aplicable a todos los años de su vida. Él dice, no confío nunca en mí mismo y puedo decir en conciencia nunca haber dado un paso sin consejo de los demás. Y sobre ciertos pasos, especialmente los ya dados, siempre regreso de ellos, pidiendo permanentemente nuevas aclaraciones a cuantas personas creía importante. De esta norma y necesidad nace el disgusto, cuando lo privaron de la dirección espiritual del Padre Benedetto de San Marcos San Lamis, incluso habiéndose sometido con santa resignación a esa disposición.
No veo más que tinieblas en mi alma. ¿Estará satisfecho de mí el Señor? En las otras almas veo con claridad por gracia de Dios, pero en la mía no veo más que tinieblas. La respuesta de la dirección espiritual siempre lo calmaba. Desde hace 2 años el Señor le mandó una prueba terrible. En cualquiera de sus acciones, el pobre padre no puede tener la certeza moral o la sospecha de que una acción sea aprobada por Dios. Es un temor que no desaparece. La voz de la obediencia lo sostiene. Una persona muy cercana al Padre Pío lo escuchó decir: ¿a dónde se ha ido mi Jesús? Hubo una época en la cual el Padre Pío lo asaltó la duda de que él no guiaba bien las almas. Se fue a San Marco y allí permaneció un tiempo. A su regreso todos estábamos alegres. A esta espina clavada en el alma que le perfora el cerebro se añaden otros sufrimientos. Extrema debilidad física, poquísimo alimento, trabajo abundante, calumnias, fiebres muy altas. No obstante, para esconder su sufrimiento, el Padre Pío siempre se muestra risueño y jovial, mientras solo Dios sabe lo que sufre en el alma. Oh, verdaderamente siervo bueno y fiel, bajo el peso de su querida cruz, que durará hasta su muerte, no se convence con las afirmaciones del director espiritual, sino cree y se encomienda a las oraciones de los demás, con la condición, sin embargo, de que se cumpla sin excepción la voluntad de Dios. Tinieblas para sí mismo, luz para los demás. El Padre Pío tiene el don de comunicar paz, tranquilidad a las almas que recurren a él. Se pone contento en grado sumo con el bien que hacen las almas a él confiadas, de las metas que van logrando, de la paz reconquistada. Se aflige ante sus penas y quisiera que el Señor echara sobre él, dejándole todo el mérito al que sufre. Hace suyos los problemas, los dolores y las alegrías de los otros. Como dice en Corintios, me hice débil con los débiles, para ganarme a los débiles. Me he hecho todo para todos, a fin de salvar a toda costa a alguno. Está consciente de que transmite normas y doctrinas venidas de emociones divinas. Él dice: Dios sabe cuánto recé después a Jesús para que se manifieste su voluntad y respecto a aquella criatura angelical. El piadoso Jesús me asista y su Santísima Madre dirija mi mano para que pueda transcribir fielmente, al menos en parte, lo que ellos me sugieren. El Padre Pío dirige con mano firme y decisiones tajantes y categóricas, con nitidez, ya sea cuando reprende o cuando aconseja y anima. El resultado de su dirección feliz y eficaz se apoya a sí mismo en el don particular de descubrir las insidias con las que Satanás impide el ascenso de las almas, de poner en evidencia la acción de la gracia y la realidad de las divinas predilecciones, y de tranquilizar a aquellas trastornadas por la duda, incertidumbres y tentaciones, con palabras sobrias, haciendo un diagnóstico preciso, seguida de una terapia apropiada, desapareciendo detrás de la autoridad de Dios, sabedor de que transmite un mensaje que no es suyo, sino de Jesús. Cumple su misión con cierta audacia y lenguaje sincero y llano, exigiendo que el mensaje se acepte sin discutirlo y se siga con prontitud y fidelidad. El Padre Pío dice: no se asuste por esta nueva cruz, a la cual el Señor quiere someterla. Esto se lo dijo él a una de las personas que acudió a su ayuda.
Todo resultará para gloria de Dios y mayor satisfacción suya. Esté seguro de eso. Y mientras prepárese para otras pruebas mayores a las que el buen Jesús la someterá. Soy cruel al manifestarle todo eso. Sin embargo, perdóneme. La corona que el Señor me muestra y que para usted se va tejiendo allá arriba, me hace abandonar mis reservas. Jesús está un poco disgustado con usted y él me hizo sentir que debe saldar la cuenta con él de todo lo que sucedió y sucederá. La eficacia y buenos resultados de tal dirección espiritual la podemos conocer de aquellos a quienes el Padre Pío dirigía en sus enseñanzas. Aclara extraordinariamente mi estado interior, dice el Padre Benedetto de San Marco y Lamis, y refiriéndose a las fuerzas persuasivas de su argumento, dice, su afirmación me calmó y trato de permanecer adherido a ella. Se trata de un hecho verdaderamente paradójico. Él envuelto en las más densas tinieblas y a su vez el Padre Pío va en camino a seguir a su ascenso hacia el Señor, incapaz de resolver sus propias dudas e incertidumbres, impotente para discernir por sí solo el influjo de Satanás en las acciones de Dios y de calmar su espíritu en permanente tempestad. Cuando toma en sus manos la dirección de los demás, parece otra persona. Aclara de forma excelente los problemas más complejos de la vida interior de sus guiados. Prescribe normas y consejos que irradian en las almas luz vivificante, paz, seguridad. Sus palabras pronunciadas o escritas tienen un calor y una unción que conquistan, una fuerza irresistible que cautiva. Todos se adhieren confiados a su dirección espiritual y todos obtienen abundantes beneficios y resultados. Y las almas en busca de paz y tranquilidad son una multitud que aumenta día a día. Ante la desgarradora realidad de la guerra, el Padre Pío construye un dique como puede, pagando siempre con su persona, con su propio ser, o sea, sacrificado siempre por los demás. En este periodo tan borrascoso, el Padre Pío no escatimó. Dormía en una escuelita en desorden y desuso. Insistió que le prepararan la cama allí. Al día siguiente, tuvimos que llamar al médico, quien le indicó le recetó que sea una tacita de café, pero el Padre Pío se lo ofreció a Fray Crispino, quien estaba enfermo en la habitación del frente. El Padre Pío sufría mucho y se mantenía solo con la comunión, más de 20 días sin comer y sin beber, y oraba al Señor que le enviara al Gargano, la zona donde estaba San Giovanni Rotondo. El desastre de la guerra. Yo estoy convencido de que San Miguel y el Padre Pío salvaron a Gargano. Soldados de varias regiones de Italia y oficiales aliados se acercaban al Padre Pío. Su misa de los domingos estaba llena de soldados y oficiales que se acercaban a la Santa Comunión. También los protestantes asistían y edifican a otros fieles. El Padre Pío escucha las confesiones sacramentales y su confesionario está siempre repleto de gente. El continuo aumento de visitantes hace reventar a la pobre iglesita donde estaba el Padre Pío. Y se realizan celebraciones al aire libre durante el tiempo de verano. Así era el Padre Pío. Antes de cerrar y conversar un poco sobre lo que acabamos de contarles, voy a hacer una pequeña oración por los enfermos, una oración del Padre Pío para su intercesión por tantos enfermos, tanto del grupo de oración Padre Pío, como de personas que nos piden a todos, a ustedes, a nosotros, siempre nos están pidiendo oración por los enfermos. Les voy a leer esta oración por la salud de tantos enfermos. Santo Padre Pío, ya que durante tu vida terrenal mostraste un gran amor por los enfermos y afligidos, escucha nuestros ruegos e intercede ante el Padre misericordioso por los que sufren. Asiste desde el cielo a todos los enfermos del mundo. Sostiene a quien ha perdido toda esperanza de curación. Consuela a quienes gritan o lloran por sus tremendos dolores. Protege a quienes no pueden atenderse o medicarse por falta de recursos materiales o ignorancia. Alimenta a quienes no pueden reposar porque deben trabajar.
Alivia a quienes buscan en la cama una posición menos dolorosa. Acompaña a quien pasa las noches insomnes. Visita a quienes ven la enfermedad frustrante sus proyectos. Alumbra a quienes pasan una noche oscura. Desesperan, toca a los miembros y músculos que han perdido movilidad. Ilumina a quienes ven tambalear su fe y se sienten atacados por las dudas que los atormentan. Apacigua a quienes se impacientan viendo que no mejoran. Calma a quienes se estremecen por los dolores y calambres. Concede paciencia y humildad y constancia a quienes se rehabilitan. Devuelve la paz, la alegría a quienes se han llenado de angustia. Disminuye los padecimientos de los más débiles y ancianos. Vela junto al lecho de los que perdieron el conocimiento. Guía a los moribundos al gozo eterno. Conduce a los que más lo necesitan al encuentro con Dios. Y bendice abundantemente a quienes los asisten en su dolor, los consuelan en su angustia y los protegen con su caridad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy linda esta oración. Pues, ¿qué nos puedes decir tú, Sumaya, del capítulo de hoy tan fuerte? Muy fuerte, pero fíjate, el Padre Pío, como dice, ¿no? Luz para todos los demás, pero él estaba tantas veces tan inseguro, pero dentro de su vivencia, dentro de esas tinieblas que él vivía, fíjate, él nunca lo demostraba. Sabemos acerca de esto, no porque él estuviera con la cara triste y deprimido, y tú sabes, la gente no se enteraba de lo que él estaba sufriendo por dentro, él siempre estaba sonriendo. Pero como dicen, la procesión la llevaba por dentro. Nos enteramos de todo esto es gracias a las cartas que él escribió a sus directores espirituales. Y también eso nos comunica, nos deja ver la importancia de tener siempre un director espiritual, de buscar un guía. Él era la única manera que él conseguía para sentir paz a través de las palabras de sus guías espirituales. Y bueno, y su mortificación de no hacer la voluntad de Dios, de fallarle, ese era su miedo. Pero al mismo tiempo, él sabía que Jesús estaba con él y por eso era capaz de enfrentar a un demonio que no solamente lo molestaba, como dice él, dentro de su alma y en su mente, sino que también lo golpeaba. Él fue golpeado físicamente, él tenía moretones, era golpeado con la silla, con los libros, le destrozaban su habitación. Era una cosa increíble. Y sus compañeros dentro del convento escuchaban esos ruidos dentro de la habitación del Padre Pío, pero ellos pensaban, Noches enteras sin dormir, noches enteras sin asediado. dormir, sí, siendo atacado toda la noche. Y, y cómo él encontraba, como dice él, y bendito sea Jesús, que gracias a Jesús era quien le daba la fortaleza para continuar. Una cosa que pienso yo, imagínate la importancia de un guía espiritual, que un santo como Padre Pío requería de guía espiritual, tenía sus dos guías espirituales, el Padre Benedetto y el Padre Agostino. Y él estaba tan consciente, siendo él guía espiritual de tantísimas almas, él estaba consciente que sus guías espirituales no era el Padre Agostino ni el Padre Benedetto a los que le hablaban. Ellos eran instrumentos de Dios para ayudarlo, guiarlo en medio de todas sus tribulaciones, en medio de todos esos tormentos, para que él encontrara paz y a su vez él se dejaba guiar por Dios para guiar a todas esas almas hacia la paz, hacia la conversión, hacia mantenerse en el estado de gracia, de la toma de buenas decisiones. Estemos conscientes que nuestro guía espiritual, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine para tener un guía espiritual, ese guía espiritual es Dios que lo utiliza para guiarnos, para darnos sabios consejos. Sí, él estaba consciente de sus limitaciones como ser humano y por eso él tenía tanto temor en fallar, en no decirle a las personas lo que Dios quería que le dijera, ¿no? Y bueno, sí, a esto afianza que todos somos, de alguna manera somos atacados,
eh, en nuestras mentes, en nuestras almas, de muchas formas, y que solamente con el apoyo de Jesús y la guía de el guía espiritual de un sacerdote, que todos lo necesitamos, lo que pedir oración para que el Espíritu Santo nos ilumine, para ir donde un guía espiritual y buscar ayuda, buscar guía, porque para eso están allí. Y sabemos que el sacerdote está lleno del Espíritu Santo. Una cosa con la que lo atacaba el demonio es hacerlo dudar de la misericordia de Dios, Sí, hacerlo dudar, Dios te abandonó, y él estaba completamente seguro de que Dios no lo había abandonado. Si de algo él estaba seguro, él podría dudar de que si detuve la tentación a tiempo, podría haber dudado de cualquier cosa, pero de que Dios no estaba a su lado, eso nunca lo tuvo en duda. Pero mira ese juego tan feo del diablo de hacerte dudar de la misericordia de Dios. exacto. Yo he estado leyendo un libro, Discernimiento de Espíritus, basado en San Ignacio de Loyola, y es uno de las tentaciones más grandes, o sea, más feas que hay, uno de esos, los desconsuelos, tratar de hacernos dudar de la misericordia de Dios. Dios siempre nos perdona, pero esa tentación de hacernos sentir el abandono, mira, ¿dónde está tu Dios? Dios Ajá. siempre está allí. Y Dios, todo obra para el bien de los que aman a Dios, Romanos 8:28. Puede que nos sucedan cosas como le sucedían al Padre Pío. Puede que lo que a nosotros nos suceda nunca, ni siquiera llegue a ser mínimamente parecido a los ataques que sufría el Padre Pío, y sin embargo, él nunca dudó. Él sabía que Jesús permitía esos ataques y que eso tenía un propósito y eventualmente él descubriría el propósito. Pero él sabía que si Jesús lo estaba permitiendo, él lo aceptaba, lo asumía y aguantaba las consecuencias de esos ataques porque era la voluntad de Dios que él tenía que pasar por eso. Así mismo, así mismo. Hay un pasaje muy lindo antes de que el Padre Pío entrara en el convento. Él estaba, como sabemos, él entró a los 16 años, eh, pero antes de él irse para allá, todavía estando en Pietrelcina, él tuvo una visión. Él la describía como la visión de su alma. Él dice algo que puede ver con los ojos del alma, pero no con los ojos del cuerpo. Donde él ve que hay un señor muy, muy alto, que siempre está con él, que lo acompaña y lo lleva a un campo donde él tiene que enfrentarse con un ser que era horrible y era muy, muy grande. Pero él logra enfrentarse, triunfa gracias a que esta persona lo acompañaba. Y luego él entiende que es Jesús que le dice, nunca te voy a abandonar, nunca te voy a abandonar. Siempre voy a estar a tu lado para darte fuerza porque tú vas a pelear con eso que tú acabas de ver. Y esa fue la vida del Padre Pío, una eterna lucha contra el demonio. Qué bonito, qué fuerte estuvo esta primera parte de Luz y Tinieblas, pero a la vez qué reconfortante saber eso, que hasta los santos, como el Padre Pío, un santo tan, tan, tan amado, tan querido, tan admirado, tan lleno de sabiduría, o sea, haya sufrido tantas cosas y sin embargo no dude de la misericordia de Dios, no dude del acompañamiento de Dios y de la protección de Dios. Exacto, Eso es una sí. lección para todos nosotros. Sí, una lección para todos, que a veces tenemos una sola dificultad y tenemos que confiar. Así mismo es. Bueno, pues le queremos dar las gracias por habernos acompañado. La semana entrante estaremos con la segunda parte de este capítulo que fue bastante largo, porque fue una parte muy fuerte de la vida del Padre Pío y prácticamente estuvo acompañándolo durante toda su vida, esa lucha desde que era bien jovencito hasta sus últimos días, siendo ancianito. Sí, Entonces, bueno, les agradecemos a los que nos acompañaron en este live, a los que nos van a ver en diferido. Esto va a quedar posteado en el canal de YouTube también y en la cuenta de Sumaya y en el Alegre Padre Pío. Los invitamos mañana para nuestra reunión mensual. Va a ser un mini retiro en este mes del Sagrado Corazón de Jesús, Yesenia de Devociones a San José.
Lorena Fuenmayor y Marisela Cortés van a estar haciendo una participación en este mini retiro, así que los esperamos. En las diferentes cuentas del Grupo Oración Padre Pío está la información de la reunión vía Zoom. Ahí están todos los datos. Será el día de mañana en la noche, 7 de la noche, hora de Miami, 2 mediante. Y bueno, nos encantaría que nos acompañaran y así seguir aprendiendo todos juntos y en este mismo camino de fe. Así mismo. Pues Y muchísimas gracias a todos. en una hora estamos por la cuenta La Alegre de Padre Pío, Carlitos, Lorena y mi persona. Vamos a estar hablando de José de Egipto. Lindísimo personaje. Muy Sí, lindo. señor. Hablando de la vida de los santos y Carlitos escogió a José de Egipto a ver qué aprendemos de él y de Lorena, que es nuestra jefecita. Sí. Bueno, pues que pasen una bonita tarde, muchas bendiciones. Gracias, Sumaya. No, gracias a ti y gracias a todos los que nos han acompañado. Bendiciones. Bendiciones.